Bitácora es un espacio para el fomento de la lectura y el desarrollo del espíritu crítico. Bienvenidos a Bitácora, un espacio en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas y personajes ligados con la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Para ello, para ayudarnos a recordar algo tan importante, hoy nos visita Gloria Llàtzer, una escritora catalana que nos empuja a bucear en la profundidad de nuestras emociones, en nuestras creencias y en nuestros miedos. Empresaria galardonada y escritora apasionada, Gloria nos visita para hablarnos de El corazón tiene memoria, su última novela publicada con la editorial Espasa. Un thriller psicológico en el que una joven trasplantada empieza a tener sueños vívidos, habilidades inesperadas y una certeza escalofriante. Su nuevo corazón parece contener recuerdos que no le pertenecen, proporcionando pistas a golpe de latido con las que va a tener que conformar un peligroso puzzle. La novela no solo nos envuelve en su tensión narrativa, sino que se adentra con valentía en una de las teorías más fascinantes y controvertidas de la ciencia actual, la memoria celular, y en el diálogo antiguo y aún vigente entre ciencia, filosofía y alma. En esta conversación queremos ir más allá del argumento y explorar con Gloria la simbiosis entre emociones, identidad y cuerpo, porque cuando decimos que el corazón guarda memoria, ¿hablamos solo en sentido poético? Bienvenida, Gloria. Es un placer tenerte en este pequeño jardín literario. El placer es mío, Lorena. Gloria, para empezar, como es tu primera vez aquí, pues queremos saber cómo llega la literatura a tu vida y cómo llegas tú después de la literatura o al mismo tiempo. Pues fíjate, yo empecé a escribir hace 8 años, después de una experiencia profesional. Yo era directora de recursos humanos en una empresa muy grande que tuvimos que cerrar y despedir a todo el mundo. Y entonces necesité hacer una pausa, me tomé un año sabático y empecé a escribir. Y cuando me presenté mi primera novela, que era autopublicada, le pedí a mi hermana que me hiciera la presentación en Tarragona, donde somos. Y fíjate que yo pensaba que era algo que me había venido así a la adulta. Y en la presentación ella contó que cuando éramos pequeñas compartíamos habitación y yo siempre leía. Mi madre nos decía que apagáramos la luz y yo leía. Y ella un día me dijo, pero Nini, ¿por qué estás leyendo tanto de noche y no me dejas dormir? Y relata que yo le conté que le dije que algún día seré escritora y tengo que leer mucho. Y es algo que yo había olvidado. Y años después, pues ahí surge otra vez la literatura. Que ha sido un encuentro-desencuentro. Lo mío con la literatura. Interesante. Esa es la magia que se envuelve a los escritores, sí, porque siempre anda por ahí a lo largo de la vida hasta que llega el momento oportuno, como una semilla, ¿no? Que encuentra las condiciones adecuadas para convertirse en una planta o en un árbol. Has tenido una carrera empresarial notable y ahora una trayectoria en la literatura cada vez más consolidada. ¿Cómo conviven estos dos mundos en ti? ¿Te ha ayudado tu experiencia empresarial, profesional, a sostener esta disciplina que se necesita en la narrativa, o son naturalezas completamente opuestas? Pues fíjate, inicialmente pensaba que era algo opuesto y cuando lo he experimentado creo que son dos caras de la misma moneda, o al menos yo me lo he tomado así y una alimenta a la otra. Por ejemplo, la parte creativa me alimenta en mi lado ejecutivo y empresarial porque me permite salirme de los procedimientos, de los protocolos, de la burocracia y aportar muchísimo más valor a mi empresa, pues gracias a esa parte creativa. Y toda la parte del método, de la planificación, del análisis que manejamos en el mundo empresarial, pues también me ayuda en la parte literaria, porque a la hora de plantear una historia, una trama, pues soy ahí un poquito matemática. Uh-huh. El título de tu novela sugiere una afirmación poderosísima. El corazón tiene memoria, tanto en sentido literal como abstracto y poético, como decíamos en la introducción. ¿Qué te llevó a investigar o interesarte por esa teoría? Curiosamente, la semilla de esta novela me surgió en un viaje a Egipto. Fui con unas amigas y ahí me topé con lo que ya conocemos de la cultura egipcia antigua. Y es que para los egipcios no había una separación como tenemos hoy en día entre lo que era la ciencia y lo que era la espiritualidad o la energía. Tampoco había una separación entre la vida o la muerte. Para ellos era una transición, diferentes etapas de lo mismo. Entonces me marcó muchísimo porque dije, bueno, ¿en qué momento hemos cambiado este conocimiento que tantas culturas antiguas tenían por esta manera de ver el mundo
actual en que todo está separado. O sea, incluso la medicina está dividida en áreas, cada especialista se ocupa de una parte del cuerpo como si fuera independiente del resto. Y cuando volví tenía tantas preguntas que me puse, pues, no sé, a buscar, a investigar, y así topé con la teoría de la memoria celular, que resuena tanto con esta fusión de todo. Hay un guiño en tu novela, ahora que estás hablando, no vamos a decir quién lo dice ni a quién se lo dice, pero alguien dice a una persona, somos como Isis y Osiris. Ahora entiendo el porqué, además de que está justificado evidentemente en el contexto en el que se dice, pero claro, es ese viaje, ahí ya estaba, el germen. Ahí estaba el germen, sí. La protagonista, Judith, tras recibir un trasplante de corazón, comienza a experimentar, como decíamos, habilidades y sensaciones, sueños que no le pertenecen. Para documentarte, has realizado una investigación profunda que te ha llevado a conocer la Federación Española de Trasplantados del Corazón y ahí ese camino te ha llevado hasta una joven trasplantada también. ¿Qué es lo que más te sorprendió en todo el proceso de documentación o de investigación para esta novela? Pues fíjate, o sea, en la Federación Española de Trasplantados lo que aprendí con ellos es la necesidad que tienen de apoyo psicológico, de prestarle más atención a la salud mental. Hoy en día en España todo el tema de los trasplantes, bueno, somos pioneros, somos un ejemplo para muchos países del mundo y en cambio lo que sí me trasladaban es esa necesidad, ¿no?, de prestar atención no solo a la parte física de esa situación, sino también al aspecto emocional. Y precisamente la Federación Española de Trasplantados de Corazón pues ayudan a las familias y les dan este tipo de apoyo. Y luego concretamente conocí una chica trasplantada joven, la que me ha inspirado mucho para escribir la novela, y ella me trasladaba esta necesidad de comprender lo que le ocurría, lo que le iba a pasar, más allá del diagnóstico clínico, ¿no? ¿Y cómo será mi vida? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será aquello? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y esa necesidad de comprender qué ocurre contigo ante una situación pues tan límite como esta, ¿no?, que te tengan que trasplantar el corazón, me llevó a profundizar mucho en eso, ¿no?, en la necesidad de comprender ese tipo de cuestiones. Y quizá la necesidad de conocer esa parte de ti, quién era, que no es posible por protocolo, evidentemente, pero llegar a conocer, ¿te lo expresaron en algún momento? ¿Quién le había donado? ¿Quién era esa persona donante? Fíjate, o sea, lo que me trasladaban mucho es que tienen un poco esa sensación de alguien ha tenido que morir, ¿no?, para que yo pueda tener este corazón. Y esa mente, ese pensamiento, ¿no?, que se te va hacia esa persona que ha abandonado la vida para que tú puedas tener el corazón. Eso sí que lo tienen ahí un poco presente. Eso se palpa en tu historia, ahí lo dejamos. En la antigüedad ya se hablaba de 3 cerebros, del corazón, el intestino y el craneal. Y ya decía Pascal, eso del corazón tiene razón, es que la razón no entiende. Una frase en activo, en voz activa, que hoy en día parece ir más allá de esa metáfora, ya que se ha descubierto que el corazón tiene su propio sistema de neuronas. Tú complicas algo más todo este asunto añadiendo el mundo onírico en tu historia. Al principio de tu novela vamos a conocer a Judith en plena pesadilla. Es una joven atleta, como decíamos, que ha sido trasplantada y que está teniendo pues una pesadilla. ¿Esa fue tu primera escena desde el primer momento? ¿Tenías claro que ibas a comenzar por el mundo onírico, tu historia? Sí, lo tenía clarísimo, porque una de las cosas que quería mostrar también es cómo nuestra mente o existimos más allá de nuestra conciencia, que eso en la novela se trabaja muchísimo. En la sociedad actual pensamos que nuestra conciencia en realidad es una parte pequeñita de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es el que razona, el que argumenta, el que aprende, el que enjuicia las situaciones y las cataloga. Pero eso representa un 7% de la función cerebral que tenemos. Nosotros cuando estamos durmiendo hay otras funciones cerebrales que están en marcha y que ponen en juego otros impulsos en nuestra vida. Y por eso sabía que tenía que empezar por ahí, ¿no?, por ese sueño, esas pesadillas que empiezan a hablarle a Judith y a llevarle esos mensajes que desde esa parte de conciencia no puedo aceptar, ¿no? Cuesta más aceptar desde la parte estricta de la razón, pero es que nuestro cerebro tiene muchísimo más que ofrecer. Tenemos a Judith, a Leo, Alba, Javier. Son personajes que hablan en primera persona. ¿Cuál es el que más se te ha resistido y por qué elegir la primera persona?
Elijo la primera persona porque a mí me interesa que el lector, cuando está leyendo, esté en la cabeza y dentro del personaje, vea lo que está viendo el personaje, sienta lo que está sintiendo el personaje. Pero claro, si utilizaba solo la primera persona desde el punto de vista de Judith, me perdía muchísimas variantes y muchísimos aspectos de esta novela que quería trasladar. Por eso hay 4 narradores, los cuatro en primera persona. Y un poquito, a lo mejor, el que más se me ha resistido ha sido el novio, ha sido Leo. Sí, porque claro, Leo juega un papel importante y es el papel de ese ser querido que cuando te ocurre algo, cuando te cambia algo en la vida, su manera de enfrentarlo por miedo es no pasa nada, normalizar, no le des vueltas a esto porque piensas esto no tiene que ser así, y al final ese miedo se convierte en anular lo que a ti te está pasando, se convierte en una sobreprotección y se convierte también en un control y a veces en situaciones un poco complicadas. Absolutamente. Hablábamos de los sueños antes, pero la hipnosis también aparece como vehículo para profundizar en las señales, en la reconstrucción de ese puzzle que tiene que reconstruir Judith. ¿Has podido probar en ti, en tu piel, la eficacia de este método? Pues fíjate, sí, porque me gusta probar las cosas sobre las que voy a escribir. Entonces me documenté muchísimo con Brian Weiss, que es un psiquiatra jefe de psiquiatría de Mount Sinai, del hospital en Miami, y él hace hipnosis regresiva. Bueno, claro, no me pude ir ahí, pero lo probé aquí y al final la hipnosis regresiva en realidad es acceder a lo que llamamos hoy en día estados de conciencia alterados. Anulamos ese neocórtex, esa parte de razón, y accedemos a otras partes del cerebro para ver qué sale de ahí, qué es lo que nos dicen. Y la verdad es que es una experiencia increíble y muy enriquecedora, porque cuando haces ese tipo de sesiones te das cuenta, se te amplía el mundo, te das cuenta de cuántas cosas más puedes ver y puedes comprender que no caben solo en esa parte de la razón pequeñita que tenemos del neocórtex. Imagino que hay que hacerlo bien acompañada porque la frontera entre lo racional, irracional, el control, el descontrol es fina. Sí, ese es el miedo que existe, que tenemos, pero fíjate que cada vez se utilizan más este tipo de terapias. De hecho, la meditación, que hoy en día, o el mindfulness, que hoy en día está tan de moda, no es otra cosa que no le hagas caso a tu neocórtex. Déjate llevar, fluye, no estés pensando, no estés poniendo juicio, no estés poniendo valoración a lo que te sucede. Déjate llevar por otros sentidos, ¿no? Por otras partes de tu cerebro. Tampoco no es tan trágico como esas hipnosis que veíamos antes en la televisión, ¿no? Que parecía que perdías el control de tu persona. Realmente la hipnosis regresiva lo único que hace es anular el neocórtex y dejar que otras partes de tu cerebro, lo que se llaman estados de conciencia alterados, hablen y a ver qué sale de ahí. Nos hablas también de la vulnerabilidad, que es otro de los temas que nos planteas, en concreto con respecto a los niños y los límites de la ciencia. Lo vamos a dejar ahí. Es un tema que es mejor que no abordemos para que nos sería spoiler. Pero bueno, para que vean que hay infinidad, que has hecho un buen entramado, un buen colchón para tu trama. Y también nos hablas de sueños y segundas oportunidades. ¿Volver a empezar es algo recurrente o ha sido algo recurrente en tu vida? Creo que siempre estoy volviendo a empezar, pero también me parece que es algo que nos ocurre a todos. Al final, Judith representa ese momento en la vida en que tus aspiraciones de lo que tenías proyectado se trunca por factores externos y tienes que volver a empezar, ya sea porque, oye, te han despedido un trabajo, has perdido un trabajo, o porque has tenido una ruptura, un divorcio. Esas situaciones todos nos enfrentamos. Y Judith representa la resiliencia de seguir adelante, a pesar de haber tenido que pasar por una situación de estas. Creo que es algo muy universal. En la novela lo llevo claro al extremo. Si llegas a una atleta de élite, y claro, es más traumático y le tienen que hacer un trasplante al corazón, pero a fin de cuentas no deja de ser una situación que quien más, quien menos se encuentra en esa parte de la vida, ¿no? ¿Y quién soy yo
cuando me he divorciado, por ejemplo? ¿O quién soy yo cuando me han despedido de este puesto de trabajo, que siempre he estado trabajando en banca y ahora ya no encuentro trabajo? ¿Quién soy yo cuando me despojan de algo a lo que me había dedicado, en lo que me había concentrado, a lo que había puesto todo mi esfuerzo? Exactamente. Estaba pensando en el COVID, en la pandemia que hemos vivido hace nada, aún está fresco, y el estrés postraumático de situaciones muy dolorosas o límite que no nos esperábamos. Entonces ese impacto también pues, aumenta la incapacidad para volver a la normalidad. Y como has comentado, que habías trabajado en un departamento de recursos humanos de una gran empresa. Yo viví en el COVID la quiebra de una empresa, de la mía, y la ruina absoluta. Pero ¿qué es estar al otro lado cuando tienes que despedir a alguien? Un ser humano que tienes delante. Fíjate, para mí es una de las situaciones en la que siento mayor responsabilidad. Me ha tocado por mi trabajo despedir a muchísima gente, pero siempre la persona que tengo delante es un ser humano que acaba de entrar en una situación que va a ser complicada, que le va a suponer repensarse, replantearse, no solo a esa persona, sino a lo mejor a toda su familia y a un montón de gente que depende de esa persona. Y entonces siempre es algo que al menos yo lo abordo con mucho respeto y desde un punto psicológico importante para minimizar ese impacto. Porque fíjate, a las personas lo que nos traumatiza son las cosas, las situaciones que nos generan una emoción que no podemos sostener. Entonces, cuando yo le comunico a alguien un despido, que lo he tenido que hacer muchísimas veces, cuido muchísimo esa emoción que estoy generando. Intento que no se lo lleve a una frustración personal. Intento que eso quede en un plano objetivo. Oye, como tú decías, la empresa ha atravesado por este momento, no puede seguir adelante económicamente y entonces nos vemos obligados a tener que rescindir tu puesto de trabajo, pero me pongo en la piel de la otra persona. Intento que el nivel emocional no se le dispare demasiado, porque entonces es cuando entras en una frustración y la frustración te impide reaccionar y te puede llegar a bloquear, te puede llegar, a tenerte pues paralizado durante un tiempo, y esa persona lo que necesita es ponerse en marcha y seguir adelante y reinventarse. Otra cosa en la que he reflexionado mucho con tu novela es has hablado un poquito al principio en cómo sería sentir el órgano de otra persona dentro. Tener un órgano de otra persona y teniendo en cuenta que ese órgano puede tener un cerebro, una red de neuronas, ¿eso modifica la esencia del ser humano? Fíjate, el doctor Josep Maria Caralps, que lo utilizo en la novela, es una persona que real. Él participó en el equipo que hizo el primer trasplante de corazón que se hizo en España en 1984, y él, después de años de profesión y de hacer trasplantes, él dice que no le ocurre a todo el mundo, pero que hay personas que tras un trasplante de corazón, de hígado, de páncreas, o sea, además de unos órganos muy concretos, sí que desarrollan gustos, habilidades distintos de los que originariamente habían tenido. Entonces eso lo dice él y lo dicen otros profesionales también. No le pasa a todo el mundo, pero sí se puede dar. ¿Por qué se puede dar? Porque ese órgano lleva ADN del donante. Y entonces ese ADN, que es un poco lo que la memoria celular habla, ¿no? Que las experiencias y las emociones que sentimos se nos quedan grabadas en el cuerpo. Esto lo sabemos todos, porque cuando pasas una época de tensión se te cargan las cervicales. Cuando tienes un disgusto se te cierra el estómago. Entonces, esas emociones que se graban en el cuerpo, pues en una situación límite como esta de la novela, pues me ha dado mucho juego. Inevitablemente, esta noción va ligada a la del alma, el espíritu, la esencia. ¿Dónde habita? Según tú. Pues ojalá lo supiera, ¿sabes? Pero lo que sí creo es que no habita en el cerebro, que no está en nuestra mente. Creo que es un compendio un poco de todo. Nuestra esencia creo que es como una impronta energética que está compuesta de lo que pensamos, de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestras emociones. Está un poco compuesta de todo eso.
Hablábamos del miedo, el miedo a perder la razón, a volverse loco. Es uno de los temas subyacentes también, del corazón tiene memoria. ¿Cuántas veces en la historia se habrán sentido así las personas en la frontera entre la psique alterada, un posible descubrimiento científico? ¿Forma parte de tus miedos perder la cabeza? ¿Perder la certeza de la razón? En este momento de mi vida no, porque en este momento de mi vida veo las cosas de otra forma distinta. Realmente el perder la razón suele estar ligado a un nivel emocional alto que te anula el raciocinio. O sea, nuestras funciones vitales tienen esas dos partes. De hecho, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de miedo o de pánico extremo, una situación límite, no pensamos, se nos anula la razón. Actuamos por instinto. Por eso igual podemos empujar a alguien o pegar a alguien que en circunstancias normales no podríamos. Entonces, para mí, perder la razón como tal no es. Perder la razón es que se me anula el neocórtex y mi parte emocional se intensifica para hacer frente a una situación. De ahí que el tema de la salud mental sea tan importante y que ayudemos a las personas a entender sus emociones, a canalizar sus emociones, a saber por qué vivimos determinados estados emocionales y cómo los podemos gestionar. Ligado a esto que acabas de decir, si el corazón realmente guarda recuerdos, ¿cuál sería el mensaje más importante que deberíamos aprender como sociedad, en este caso, sobre la empatía, el trauma y la conexión humana? Para mí lo más importante es no poner etiquetas, no catalogar, sino comprender. Todas las situaciones tienen una razón de ser, una motivación, unas circunstancias, y a veces enseguida colgamos una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, a mi protagonista le cuelgan la etiqueta, pobrecita, pues mira, ya no puede competir, ay, la pobre, y ya está, tiene que ir con esa etiqueta que a ella le pesa, le duele. Y ella sigue siendo esa mujer valiente que quiere hacer frente a las situaciones, que es ambiciosa, que quiere solucionar sus problemas y llegar al fondo. Entonces, la comprensión, entender que ante cualquier situación esa persona está viviendo una serie de cosas que tú no las tienes que juzgar. Si quieres, acompañas, si no, te apartas. ¿Cómo te sientes ahora después? Empezaste en el 2019, si no me equivoco, al menos a publicar. ¿Cómo te sientes como escritora? ¿Cuál es la Gloria de ahora escritora con respecto a la Gloria de hace 6 años? Pues la Gloria ahora sabe perfectamente lo que quiere hacer, de qué temas quiero hablar, cómo quiero que sean mis novelas. Creo que he evolucionado muchísimo. Ahora escribo para que las lectoras y los lectores se metan dentro de la historia y la vivan como propia. Y fruto de ello es que cuando acaban la novela me mandan mensajes y me cuentan y me dicen impactados, o sea, la gente está impresionada. Hay gente que incluso me manda mensajes y me dice, oye, yo no, pero tengo un primo que le trasplantaron el páncreas y le pasó esto, o me cuentan historias, sus propias historias. Entonces estoy muy ilusionada porque sé que estoy tocando una serie de temas, el límite entre la ciencia y la razón y entre lo espiritual y lo emocional, que la gente tiene ganas de hablar de ello y de explicar. Esta mañana hablaba con una chica que me decía, yo no he hecho nada, pero yo voy a un osteópata que solo me acerca las manos y yo ya siento cómo eso me está haciendo bien. Creo que hay muchas personas que viven ese tipo de experiencias, pero todavía no nos animamos a hablarlas públicamente y a decirlo en voz alta por miedo a que nos etiqueten como esotérico, como son rarezas o está loco. Y qué necesidad tenemos y sentimos, y cada vez más, cuanto más nos acercamos a eso que yo llamo el movimiento de transhumanismo, la transhumanización, sí. Necesitamos más anclarnos, aunque parezca una paradoja, a lo espiritual, a un rasgo que nos diferencie de la máquina, porque si no hay... Bueno, yo llamo espiritualidad a la creatividad, por ejemplo, también, sí. ¿No? Es una manifestación de lo espiritual. Sin eso no hay diferenciación con la máquina. Y si es así, estamos en peligro. Y por fortuna, creo que estamos a las puertas de ese momento de la historia de la humanidad, porque fíjate, la física cuántica, en contraposición a la física clásica, ya nos habla que
la importancia del observador, es decir, que determinadas situaciones se dan cuando el observador está pendiente de eso, cuando pone el foco. O la medicina en muchos hospitales ya hacen mindfulness, meditación, porque saben que ese estado de conciencia ayuda en la recuperación de los enfermos. Cuando tú te desconectas, ¿no?, de ese darle vueltas, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Me duele? ¿No me duele? Y consigues anular ese neocórtex que hablábamos y entras en un estado mental de fluir, ayuda a la recuperación del enfermo. Entonces, poco a poco estamos entrando en una nueva era. Lo que pasa es que estamos al principio igual. Gloria, ya casi te tengo que dejar volar a otros territorios porque te espera una tarde intensa. Sí. Pero me he pasado por tu web y he visto una cosa que me ha encantado, es que me ha gustado muchísimo, que es que dispensas recetas literarias y esto me parece grandioso. Sí. Animo a toda la gente que vaya a tu web. Recuérdanos la dirección, por favor. gloriayatser.com. Muy fácil. Bajo el lema de un libro, es un remedio Recetas para el alma. literarias. Sí. Me encanta. Y así lo creo. Sí, así lo creo, porque en los libros a veces encontramos respuesta a cosas que nos preocupan. Y lo lees, te hace reflexionar, haces una transferencia a tu propia vida, reflexionas sobre eso y a mí me parece que es una terapia fantástica. Pues mira, es una de las funciones quizá de la literatura, construir puentes hacia nuestra espiritualidad, porque no deja de ser eso, ¿no? Nuestras alitas, más allá de todo lo material o de los problemas, de los muros que podamos tener alrededor. Ahí absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Gloria, en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. De modo que gracias, Gloria, por hacernos más libres con tus libros, con tus historias, con todo lo que nos transmites, con ese corazón que recuerda. Recordemos que el corazón recuerda. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por haber pasado por este pequeño jardín. Esta es tu casa. Gracias a ti. Gracias a ti, Lorena.